para dejar ahora sí esta sesión grabada para que los compañeros, las compañeras que no se pudieron conectar hoy tengan oportunidad de ver esta sesión. Bueno, entonces ahora sí, primero que nada, buenas noches a todos y todos. Gracias por estar acá, por atender al llamado, para estar en esta primera sesión sincrónica de las cuatro que vamos a tener durante este semestre. Un poco la idea, la dinámica de estas sesiones tienen la intención, el objetivo de ser espacios de síntesis, ¿vale? Espacios de dudas, espacios en donde podamos lograr conjuntar un sentido general de alguna forma acerca de los temas vistos en cada unidad que vamos, que vamos viendo. Esta primera sesión, como pueden ver, y en general en el calendario, cada sesión va a tener por objetivo discutir los temas de la unidad precedente, la unidad que justo acaba de cerrar. Entonces, en esta primera sesión vamos a enfocarnos en los temas de globalización y en los temas de sociedad de la información y el conocimiento que formaron la primera unidad del curso. Espero, seguramente, tal vez, muchos de ustedes ya están checando los materiales de la segunda unidad. Si no, váyanlos checando. Las actividades todavía tienen un buen tiempo para entregarlas, pero bueno, el ritmo de trabajo sí contempla básicamente un mes por unidad, ¿no? Entonces, bueno, repito, la idea de estas sesiones no quisiera que nos claváramos mucho, digamos, en cosas particulares como muy específicas, ¿no? De las unidades. Me gustaría más bien que entre todas, todos, logramos encontrar una síntesis, lograr unir los puntos. De alguna forma ustedes ya tuvieron oportunidad de checar los textos, las lecturas, los materiales audiovisuales de cada tema en específico, la globalización y la sociedad de la información y el conocimiento con respecto a esta primera unidad. Entonces me gustaría más bien que lográramos en esas sesiones llegar a una comprensión acerca de por qué arrancamos el curso en este momento, ¿no? Pareciera a veces un poco arbitrario, creo yo, a veces, yo también siendo estudiante actualmente y cuando lo fui en licenciatura, ¿no? A veces uno dice, bueno, ¿y por qué esto, qué, este tema, qué tiene que ver, ¿no? Y pasa mucho también en las materias teóricas. Desafortunadamente hoy la teoría sufre una crisis de credibilidad, ¿no? Parece que uno no le encuentra a veces vínculo con lo real, con lo que efectivamente sucede en nuestras vidas. A mí me gusta siempre retomar esta frase que se ve mucho en movimientos sociales, en protestas, que entiendo mucho de dónde viene, pero me gusta matizarla, que dice, a tu teoría le falta calle, ¿no? Y creo que es una percepción general de lo que pasa con la teoría, algo disociado, ideas disociadas de lo que pasa en el mundo real. Pero a mí me gustaría contestar un poco a esa frase con otra que es, si a tu teoría, si a tu teoría, si una teoría le falta calle, es mala teoría. ¿A qué voy con esto? Toda teoría, ¿no? Toda abstracción está basada en lo que sucede en el mundo. Si lo que leemos no nos ayuda a comprender ciertas ideas del mundo en el que vivimos, anclado aquí y que nos atraviesa, tal vez no todo, pero seguramente algo de lo que leemos en algún modelo teórico no nos atraviesa, el mundo, la existencia, el cuerpo, la vida, entonces es mala teoría. Y les diría, eso no lo lean, ¿no? Váyanse a otra fuente, busquen otra cosa, algo que explique cosas reales, ¿no? Tengo la impresión, espero que ustedes también la tengan, y ahorita les voy a ceder la palabra para que me lo cuenten, de que los textos con los que arrancamos este semestre, esta clase de teorías de la comunicación 3, ya la tercera, la última en este eje de teorías de la comunicación, creo que estos materiales sí responden un poco a a la explicación de un contexto, ¿no? Evidentemente un curso va teniendo una progresión lineal. Vamos a tratar de no adelantarnos, pero sí de ir encontrando, de ir encontrando cómo irlo tejiendo, ¿saben? Y eso quisiera que fuera la propuesta de estas sesiones. Así lo vengo haciendo durante todos los años que llevo dando esta materia. Entonces,
me gustaría que así comprendiéramos estas sesiones, el lugar al que llegamos para tratar de ir hilvanando el sentido general de los temas específicos que vemos acá, ¿vale? Obviamente, si tienen alguna duda muy, muy anclada, muy específica acerca de un tema, de un concepto, por favor, respóndanla, por favor, díganla, y acá trataremos de atenderla, ¿no? Sin embargo, estas sesiones lo que hacen o lo que busco que sean es que sean sesiones de síntesis, encontrar el sentido de por qué arrancamos por acá, por qué seguimos por allá y cómo se va emblocando el conocimiento, ¿no? Un poco como Tetris. Esto cae primero y luego cae acá y luego cae esta cosa y entra esta pieza, pero esta pieza tenía que entrar después de estas primeras dos porque hay que poner las bases. Ese sería el sentido de estas sesiones. Igualmente lo podemos ir negociando según ustedes las vayan sintiendo, las vayan encontrando, según les vaya también removiendo los textos. Ahora sí, dicha esta introducción, me gustaría cederles la palabra para que me cuenten una breve impresión acerca de qué les ha parecido hasta ahora el curso, esta primera unidad sobre todo. ¿Cómo vieron estos textos? ¿Qué les gustó más? ¿Alguna duda? ¿Alguna crítica incluso que digan, esto no me cuadró mucho o esto no lo terminé como de cachar o esto no me terminó como de hacer sentido? ¿Por qué está allí? ¿No? Se vale también ese tipo de cuestionamientos. Los materiales, a final de cuentas, no están puestos en el curso como voces de autoridad completa, ¿no? Sino como materiales, como insumos para comenzar a pensar, para comenzar a ir hilvanando, a ir tejiendo ideas y comprender un poco más el contexto en el que estamos, claro, desde la teoría, dado que estamos en una materia teórica, pero igualmente en su formación general como comunicólogas, comunicólogos, para entender en dónde nos situamos nosotros, qué nos corresponde estudiar. Si estudiamos comunicación, ¿qué nos corresponde estudiar? ¿No? ¿Cuáles son los fenómenos que entran dentro de nuestra disciplina? ¿Cuáles son aquellas instancias, instituciones, espacios, fenómenos que yo como profesional de la comunicación tengo la posibilidad, tal vez incluso el deber como profesional, ¿no? De conocer, de darles un sentido, de tener la posibilidad de explicar de una manera amplia y desde diversas perspectivas, más allá de mi propia postura, que por supuesto hay que tener, ¿no? Les invito a que la tengamos, pero igualmente eso no descarta que podamos ver el mundo de dentro de ciertos límites o de ciertos criterios de objetividad. No objetivamente, sino desde criterios de objetividad, ¿no? Que es distinto. Tratar de verlo omnicomprensivamente. Ahora sí, entonces, dicho esto, y para no ir adelantando cosas, les cedo la palabra. Cuéntenme, ¿qué les pareció esta primera unidad del curso, esas primeras lecturas? ¿Qué les gustó? ¿Con qué se quedan? ¿Con qué no se quedan? ¿Cómo ven? ¿Cuáles son las expectativas a partir de esta primera unidad? ¿Cómo ven? Un comentario general para, a partir de sus voces, a partir de lo que ustedes vayan como planteando, eh, vayamos jalando hilos para encontrar un sentido acerca de por qué arrancar un curso de teorías de la comunicación 3 cuyo objeto de estudio es la comunicación digital y el Internet, ¿no? De manera general. ¿Por qué arrancamos un curso con ese objeto de estudio, con la globalización y con algo como la sociedad de la información y el conocimiento? ¿Cómo lo ven? ¿Qué les ha parecido? Arrancamos voluntariamente y si no, aplicamos dedazo. No se preocupe. Pero quien quiera, sin presiones. Igualmente, no hay respuestas correctas o incorrectas. Es su perspectiva, su opinión y los temas que les hayan parecido. ¿Cómo ven? Yo, bueno, pues ya. Venga, Julieta, la Para que no sea escuchamos. fuerza, porque si no, Claro que sí. Mejor así. mire, Venga, a mí Julieta, escuchamos. yo tengo, la verdad, tengo poco tiempo a veces para hacer la tarea, Ujú. pero la verdad es que es un tema muy, muy amplio. Me gusta, obviamente, porque justo como está diciendo, estamos viendo lo de las tecnologías y creo que hablar de la globalización sí es la base para todo lo que está actualmente moviendo lo que es la comunicación. Yo veo que usted tiene una facilidad de palabra muy, muy, muy buena
la verdad es que a mí se me complica un poco más estar leyendo todos los textos o estar Ujú, organizando las ideas. Yo tengo que imprimirlos porque no puedo leer en la computadora. Entonces yo tengo que ujú, imprimir todos los textos. En la computadora me da sueño, me da flojera y a veces no tengo ujú. tampoco tiempo para hacerlo. Entonces tengo que Claro. imprimirlos y donde llegue y que tenga oportunidad me pongo a hacer resúmenes, me pongo a leer. Sí, sí es una manera más fácil como para aprender, pero Ujú, me cuesta mucho trabajo leerlos. Sin embargo, así como usted ahorita nos estaba dando como una introducción acerca de la materia, yo no sé si tengamos posibilidades de tener así como una clase. La verdad, o sea, no es comparar ni nada, pero tengo una materia o tenía una materia el semestre pasado que el ujú. maestro, la verdad es que no me gustaba mucho, era organizaciones públicas, pero el Ok. maestro tenía grabadas las clases y sí te queda más impregnado porque te da su experiencia propia. Entonces te Claro. queda mucho más grabada la información. Y es que, Ujú, ujú, híjole, la globalización es algo, o sea, es que es cotidiano. Entonces, si usted nos diera, por ejemplo, una perspectiva diferente de leerlo con los autores y con los, no sé, por ejemplo, teoría de la ujú, comunicación 2 híjole, era pura teoría de la comunicación, pura historia. Entonces fue ujú. también complicado entenderla, Claro. pero digo, no fue complicada este tema, me gustó, Ujú. pero sí me tardé mucho porque era mucha información. Sí, o sea, sí me gustó Entiendo. y está padre el comenzar con la globalización porque es algo que yo estudié medicina, entonces nada que ver con esto. Mm, O sea, ujú. nada que ver Vienes de otro porque campo disciplinar, Julieta. sí, totalmente, totalmente. Vengo, no sé, te encierras en medicina y te olvidas del mundo. Te olvidas del mundo, solamente tienes que saber lo que tienes que hacer para salvar la vida a alguien y ya. No es digo, sí Claro. actualizaciones y lo que quieras, pero el mundo se te olvida. Yo no veía tele, no veía radio, no veía redes sociales, no veía absolutamente nada. Solamente cosas que te puedan actualizar para estar al día en lo que estás haciendo. Entonces, Ujú, sí, sí, entro a sí. esta carrera y es totalmente lo contrario. Totalmente lo contrario, tengo que estar revisando redes sociales, tengo que estar viendo videos, tengo que estar, pero lo que sí no puedo mucho es estar leyendo en la computadora. Me cuesta mucho Claro. trabajo. Pero sí, la tarea creo que Entiendo. sí, me gustó, pero sí fue mucha información. Entiendo, Julieta. Muchas gracias. Me gustó mucho tu intervención porque pones sobre la mesa la forma de estudio y es relevante, ¿no? A veces no le prestamos tanta atención, pero cada quien estudia de forma distinta y según sus necesidades, ¿no? O sea, dices que tienes que imprimir las cosas y eso me lleva a la idea de la materialidad comunicativa. No todos los materiales están en el canal que nos parece más conveniente o a través del cual aprendemos de forma más de una manera más directa, ¿no? Y un poco también ese es el sentido de tener esta sesión al final de cada una, ¿no? Si bien, dado que el sistema es a distancia, la idea es que tengamos diversas materialidades comunicativas. Tienen los textos, tienen videos, tienen la sesión cara a cara acá, ¿no? Donde pueden venir, conversar, hablar. Entonces, un poco esa es la idea, porque justo creo también que esa pluralidad de materialidades comunicativas hace que el conocimiento se vaya fijando de forma distinta, ¿no? Tienes el texto, pero también tienes el diálogo, no solamente conmigo, vas a ahorita escuchar a tus compañeras, compañeros, y en ese diálogo también, en cómo lo leyó la otra persona, nos da oportunidad de encontrar otro tipo de lecturas, de interpretaciones de lo mismo, y creo que eso también es muy rico. Me da mucho gusto haber escuchado esos, Julieta, y pues bueno, seguirás encontrándote con muchos materiales a lo largo del semestre, pero, pues bueno, es la condición de estar acá, pero espero que todos los materiales sean de tu agrado y de tu interés. Gracias, Julieta. Y te doy la Gracias. palabra. Gracias, Julieta. Te doy la palabra, Diego. Te escuchamos. Sí, hola, buenas noches, ¿sí me escucho Hola. bien? Sí, sí, te escuchamos bien. Ok, pues primero que nada, creo que esta materia es de las que más me ha gustado. Hemos visto temas que me ayudan a entender a mí en lo personal cómo es que funciona la comunicación en nuestra Ujú, sociedad. Es muy teórica, todo lo que vemos, cómo trabajamos, los contenidos que nos ha otorgado, creo que han sido muy interesantes. Por ejemplo, igual que mi compañera Julieta. ujú,
yo estudiaba contabilidad. Ah, ok. Sí, vengo de un mundo literal completamente distinto, pero me Sí, di sí. cuenta que creo que la rama de la comunicación es mi pasión en realidad, más que la contabilidad. Y creo que Justo. me han parecido súper interesantes las actividades que hemos realizado durante lo que llevamos del calendario, Ujú, ya que no, pues no solo nos obligan como a leer, sino pues tenemos que analizar, formar nuestras propias ideas que sean claras, que se entiendan. Y pues ujú, creo que así podemos como mejorar nuestras ideas y conceptos o sea, sin solo nada más como lo que hacen muchos, que es copiar y pegar, y tenemos que tener como una idea. Y en general creo que esta materia ha sido de mis favoritas de este semestre que llevo, porque me obliga como a pensar de una manera más crítica y jugar con el papel que tiene la comunicación, la información, el conocimiento que tenemos que tener. Y el tema que más me ha llamado la atención es el de la globalización, ujú, porque pues no solo es como lo que es el concepto de la globalización en general, sino que también tiene que ver en la forma de la cultura o la comunicación, en cómo esa misma comunicación circula en todos nosotros. claro. Y creo que sería todo. Muy bien, excelente, excelente, Diego. Ahorita veremos, justo ahorita entraremos más en materia para ver la globalización como un proceso omnipresente, de alguna forma, un evento que está en la base del mundo actual, del mundo en el que vivimos, ¿no? Y sí, claro, esta materia tiene toda la intención de tener un enfoque crítico, alejándonos de una idea de la crítica en el sentido de señalar lo malo, ¿no? De pronto pareciera que todo lo que dice, yo tengo un enfoque crítico, pareciera que es un enfoque que se dedica a decirte cómo el mundo se va a acabar, o por qué el mundo está terrible, o por qué todo está así, o por qué el mundo ya se acabó ayer, por qué se está acabando ya merito, o porque ya se acabó, o por cómo ya se va a acabar mañana, ¿no? Esa no es la idea de la crítica que tenemos, que intenta tener este curso. Este curso recupera la idea de la crítica más bien como la posibilidad de encontrar grietas, de encontrar las genealogías, de encontrar los caminos que se trazaron, las vías que fueron y las vías también que se desecharon, ¿no? En toda historia hay historias no contadas o historias rezagadas, decisiones que no se tomaron, pero que influyeron de cierta manera en la disputa de por qué el mundo llega a ser lo que es, ¿saben? Esa es la idea de la crítica al que intentamos tener, el que intento imprimir en el curso y a lo largo de las unidades espero que podamos ver esta línea procesual de los fenómenos eminentemente comunicativos y que tienen en su base al Internet como su sustrato principal, después de que vimos otros momentos históricos, ¿no? En las materias anteriores de teorías de la comunicación. Gracias, Diego. ¿Quién más? ¿Quién más nos cuenta? ¿Qué les ha parecido el curso? Valeria, Joshua, Mariana, Héctor, Citlali. ¿Quién se aventura? Venga, Héctor, te escuchamos. ¿Qué tal, Igualmente, profe? Buenas quien noches. quiera, gracias, buenas noches, Héctor. Quien quiera, levante la mano para darle la palabra después. Venga, Héctor, te escuchamos. Ok. Bueno, respondiendo a su pregunta de por qué empezar con la globalización, Ujú, me parece que es relevante porque la globalización ha modificado la forma en que nos comunicamos, ¿no? Y para nosotros que estudiamos ciencias de la comunicación, es importante entender cómo la globalización ha generado que exista inmediatez en la información. La información que consumimos actualmente es de carácter de inmediatez, ¿no? ujú, Igual, ya había visto anteriormente en otro semestre lo que es la globalización, pero no ujú, había visto lo de las sociedades de la información y el conocimiento. Me costó un poquito de trabajo entenderlo porque me parece que en el texto decía que las ujú, sociedades de la información y el conocimiento vienen a sustituir a la SIC. Bueno, ujú, entonces como que no me quedó muy claro en un principio, ujú. pero bueno, es lo que yo creo que respondiendo a su pregunta de la globalización, del por qué abordarla en un principio. Muy bien.
Excelente, Héctor. Para no robarles más tiempo, vamos a escuchar a otros compañeros y ahorita elaboramos justo de las ideas que también acabas de poner. Gracias, Héctor. Había levantado la mano Joshua. Te escuchamos. ¿Se me escucha bien ahí? Sí, sí. Hola, hola. Ok. Pues sí, creo que coincido con mi compañero. Igual creo que empezamos con este tema de la globalización porque tal vez para entender lo que viene después en la materia, pues hay que entender que la comunicación pues ya no sucede nada más como en la tele o en la radio como nacional, ¿no? A lo mejor, Ujú, sino que ya pues es algo global completamente. O sea, si no entendemos cómo la globalización y la tecnología nos cambiaron la forma. Me acuerdo de una cita de Facio que era de percibir el tiempo y el espacio, y ujú, pues no vamos a poder entender nada de lo que veamos después, ¿no? Sobre redes sociales o lo digital. claro. Muy bien, Joshua, muchas gracias. Ahorita elaboraremos justo. Acabas de mencionar rapidísimo, hiciste un puente rápido, ¿no? Globalización, tecnología. Ahí hay un tema particular que justo hay que atender. Ahorita abundamos un poco sobre eso. Gracias. ¿Quién más? Una participación más. Mariana, Citlali, Valeria. ¿Quién se anima? Venga, Valeria, te escuchamos. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Pues por mi parte, me parece que sí arrancamos fuerte con este semestre. En lo particular, yo estoy cargando 7 materias, tuve ahí un percance de salud, todo se me complicó, pero estoy muy satisfecha con las lecturas, son muy interesantes, me parecen muy, muy interesantes. Lo Me gusta. cierto es que yo cometí el error de no revisar bien pues las fuentes, porque es la primera vez que en mis materias aparece tal cual un drive con todo lo que vamos a ir ocupando, ¿no? Entonces Ah, ok. yo cometí el error de no checar la fuente, me voy a otro libro que era como el mismo, pero desde un inicio. Ujú, Entonces ujú. empiezo a leer y se era muchísimo, muchísimo desde como que los orígenes de la globalización. Y Ya, ayer vi ya su sé. reglamentación y Ajá, dije, ajá. no, pues ya invertí muchísimo tiempo así en esta actividad y me pareció muy rica y muy nutrida porque pese a que en las otras teorías de la comunicación no lo abordamos de esa manera, a mí me pareció muy, muy interesante y yo también soy muy visual y también pues me gusta hacer como hacer este tipo de cosas, ¿no? Lo encontré muy rico y nutrido, sin embargo siento que sí está como muy, muy extenso, muy, muy, pues, digamos, pesado, porque sí llevo bastantes materias, son muy, muy extensos los artículos, los libros que hay que leer para hacer una sola actividad. Entonces sí se me ha Ujú, complicado un poco, pero a excepción de ese error de la actividad primera de la globalización, me gustó ujú. mucho también, pero sí siento que sí me fui por otro lado, que no era el adecuado. Sin Ujú. embargo, Ya de me acuerdo. parece que los sistemas, las sociedades de la información y más bien englobar a la comunicación a través de la globalización es nuestro día a día. Somos una generación, pienso que directamente llegamos a un sistema donde ya estaba todo establecido y estipulado y ya había Sí. normas, ya había procesos, ya había cosas. Entonces es muy rico, también pienso yo que eh, empaparnos de toda la historia del por qué llegamos a este punto, ¿no? Cómo fue, de dónde salió, ¿no? Es como que no fue una generación espontánea la globalización, ¿no? Ujú. Pues, No es por justificarlo, pero siento que de ahí trataba de partir mi trabajo el primero, sí, sí. pero pues al Ujú, final ujú. los textos Sí. ya de la globalización fueron bastante amplios. Creo que fue uno de mis temas favoritos, tampoco lo había abordado así en otras materias. Pues por mi parte estoy muy, muy satisfecha, muy, muy contenta, vamos iniciando bien y pues nada, mucho éxito a todos. Perfecto, Valeria. Muchas gracias por tu comentario y gracias a todos en general, todas, todos. Sí, me parece interesante cómo hay una preocupación por el tema de globalización como de manera general o es como un tema relevante, ¿no? Y creo que están ubicando ya desde el principio algo que es algo nodal que tenemos que entender de las sociedades contemporáneas. La comunicación comienza a ser, la comunicación como proceso, eh, en este caso en un nivel humano y societal, eh, habría posibilidad de problematizar la comunicación o de encuadrarla como un fenómeno no solamente humano,
¿no? Pero esos son otros temas. Pero estamos ahorita en la dimensión humana. Y las sociedades contemporáneas van a darle o van a comenzarle a dar a partir de cierto momento histórico un lugar preponderante a la acción de comunicar y de crear además infraestructuras técnicas para difundir la comunicación cada vez en términos más inmediatos, cada vez acortando más la distancia entre que se produce un producto comunicativo, ¿no? Una acción comunicativa, vamos a llamarle, vamos a utilizar la frase de Habermas que se nos acaba de ir, ¿no? De Jürgen Habermas. Cada vez que se produce una acción comunicativa, hay cada vez, podemos rastrear momentos históricos en donde el espacio entre la producción y la recepción, el reconocimiento de que una acción comunicativa se ha dado, esa distancia se ha cortado cada vez más. Y ese es un efecto principal de lo que estamos analizando en esta materia. Esta asignatura, entonces, como bien lo identificamos, lo vemos, lo ponemos sobre la mesa, tiene su objeto de estudio, ¿no? Si lo pensamos en esos términos, el objeto de estudio de esta asignatura es la comunicación digital. ¿Qué es la comunicación digital? ¿Cuándo nace? ¿Cuáles son sus medios asociados, sus figuras asociadas? Si nos vamos un poquito hacia atrás para hacer una línea, en teorías de la comunicación uno o en la introducción, van a ver como un repaso general de las principales teorías, de los principales abordajes teóricos de la comunicación, ¿no? Después, en la materia anterior, en teorías de la comunicación 2, o más bien en la primera materia, teorías de la comunicación uno, no sé si se llame ahora introducción y pasen directo a la 2, no sé, ustedes, si alguien me lo puede poner en el chat estaría bien. La primera materia va a estar justamente dedicado a cómo fue que hubo algunos científicos sociales que no eran comunicólogos, ¿no? Porque todavía no había ninguna disciplina, pero que se dieron cuenta que había algo por estudiar diferenciado de otros fenómenos que se le podría llamar comunicación. La comunicación como un proceso que ocurre en el mundo, que está presente, que es evidente, pero que hasta ese momento, hasta cierto punto, no había sido estudiados de forma sistemática. Así van a comenzar los estudios, sobre todo preocupados sobre la propaganda, sobre cuál es la función de un póster, de un cartel, cuál es cuáles son las palabras, qué son incluso las palabras, ¿no? Por eso la teoría de la lingüística está muy en la base de nuestra disciplina, porque eso fue el primer medio técnico a través del cual nos comunicamos, ¿no? Entonces, ¿por dónde comenzamos? Y por las palabras, porque es lo primero que significa, lo primero que puede transmitir cosas. Después también se extendió al cuerpo mismo, porque no solamente nos comunicamos con las palabras, nos comunicamos con las manos, ¿no? Con un guiño, con movimientos del cuerpo, y entonces la proxémica, etcétera, etcétera, o sea, la proxémica, con todas estas teorías acerca de qué pasa cuando la gente se cruza de brazos, si se toca acá, si pasa esto, el espacio interpersonal, el espacio personal, lo social, etcétera, etcétera. Teorías de la comunicación 2 se va a preocupar sobre todo cuando la comunicación y sus aparatos técnicos comienzan a autonomizarse, es decir, a ser fuerzas que no están determinadas por otras fuerzas sociales. Es decir, cuando los grandes medios, las agencias de las que nos habla Thomson, por ejemplo, las agencias de noticias, los canales de televisión, el reparto del espectro radioeléctrico del que nos habla Thomson, para hacer frecuencias de radio y para darle las concesiones de algunos canales de televisión a algunas empresas o a algunos actores empresariales, la fuerza de estos actores comunicativos comienza a desligarse o comienza a tener más espacio de negociación con respecto del poder político,
con respecto al poder económico, con respecto a otro tipo de procesos. Y se crea lo que podríamos denominar el sistema de medios masivos, las grandes industrias, la radio, la televisión, el cine. ¿De qué años estamos hablando con esos inventos, con estos artefactos? Estamos hablando de los 1800, digo, tal vez más, ¿no? La radio, o sea, ahorita mismo tal vez, o sea, incluso me estoy quedando corto, ¿no? La radio, por lo menos desde los 1800. Eh, la televisión en el siglo XX, 1900, el cine a finales del siglo XIX, el cine inventado en los 1880, por ahí, más o menos. La televisión, repito, en los 90 o más bien en los 1900. eh, y la segunda materia de este eje de teorías de la comunicación se abocó a estudiar ese gran sistema de medios, medios masivos, donde la gente se agrupaba, primero en torno a un aparato pequeño del que salían voces, ¿no? Que se permitían grabar cosas, que la gente podía comenzar a escuchar música. Piensen en el cambio que fue eso comunicativamente hablando. Antes del radio, antes del telégrafo, antes de este tipo de cosas, ¿no? La gente si quería escuchar música tenías que ir a verla en vivo. No había otra forma de ver, de escuchar música. Hoy, después, con el radio, llegó a tu casa la orquesta estaba allí y la gente tocaba en vivo, claro, ¿no? Entonces se hacía una transmisión en vivo, básicamente. Fíjense cómo van perviviendo cosas y y siempre un cierto formato comienza, una vez que entra a la lógica de un medio, puede ser recuperada por otro medio, porque las orquestas serán grabadas en vivo en los 1800 para transmitirse, o a inicios del siglo XX, para transmitirse a través del radio en vivo. Y tenías que estar a la hora que le iban a transmitir para escucharla, porque no era una grabación, porque primero no se podía, no había la tecnología para guardar el sonido, pero sí había la tecnología para dispersarlo en el espacio a través del espectro radioeléctrico. Pero fíjense cómo ese mismo formato en vivo no ha muerto. Hoy lo tenemos en nuestros celulares, en el Facebook, ¿no? Podemos transmitir en vivo. Entonces, fíjense, ¿no? Quédenselo como una idea que nos va a ir atravesando acerca de cómo los formatos comunicativos, a través de los medios técnicos que tenemos asociados, van perviviendo y se van afectando y se van eh, remediando unos a otros. Y obviamente hay cosas nuevas que se le van metiendo, ¿no? Pero bueno, a eso llegaremos progresivamente también. Entonces, teorías de la comunicación trata de eso, de ese gran sistema de medios, con sus figuras asociadas, el líder de opinión, con sus teorías también asociadas, la agenda setting, como la habrán visto seguramente, ¿no? Las teorías sobre la propaganda, eh, qué pasaba con el cine, los carteles de cine, qué pasaba con el cine como propaganda, con el cine como expresión artística, la televisión, cómo conformó toda una cierta idea de espacio doméstico. De eso estudió Teorías de la Comunicación 2. Y Teorías de la Comunicación 3 llega preocupándose por la última gran novedad en el aspecto comunicativo, no porque no haya habido muchas novedades coexistiendo al mismo tiempo o rompiendo sucesivamente cosas, sino porque el Internet marcó específicamente un antes y un después en las formas de comunicarnos, porque introdujo novedades en procesos, novedades en figuras asociadas que no existían previamente, ¿no? El Internet como tecnología entonces tiene que ser abordada desde sus propios supuestos. ¿Qué hace que el Internet funcione como funciona? ¿Cuáles son sus figuras asociadas, sus teorías asociadas? Bueno, eso es justamente la materia prima de de esta asignatura. Las vamos a ir desenvolviendo poco a poco, pero esta primera unidad del curso, lo que se aboca a hacer es encontrar un primer lugar de nacimiento, si quieren ustedes. ¿Cómo contextualizamos el surgimiento de Internet? Primero, para entender cuál fue el ánimo o el periodo histórico en el que surge
el Internet, las necesidades sociales que se estaban dando en ese momento, porque ningún medio surge en el vacío. Ningún medio surge así nomás porque sí, porque se nos ocurrió, no. Hay preocupaciones societales específicas para que un medio también surja. Y no solo para que surja, sino además para que un medio tenga eh, posibilidad de expandirse, pueda convertirse en una novedad y además se estabilice para que se quede entre nosotros mucho más tiempo de lo que se quedan otros artefactos u otros medios. Y eso es la globalización en este curso. La globalización intenta ser un punto de emergencia, ese contexto necesario que debe tener todo objeto de estudio para entender por qué se alumbró en ese momento, ¿no? ¿Por qué no llegamos al Internet en 1920? ¿No? Y más allá de respuestas de progresión lineal de la tecnología, bueno, porque todavía no habíamos llegado a esa tecnología y eso, si hubiera habido las necesidades específicas para desarrollar Internet en ese momento, se hubieran dado ciertos pasos, ciertos pasitos hacia adelante. Y se dieron, ¿no? Si han visto esta película como el Código Enigma, que se llama, ¿no? Si no la han visto, váyanla a ver, es interesante. Eh, ya es un ejemplo clásico dentro de la comunicación, porque habla justo de una de las primeras máquinas digitales que se hicieron. Y era una máquina creada por Alan Turing para descifrar códigos de los enemigos en la Segunda Guerra Mundial. Y ustedes dirán, bueno, no era una computadora. Pues sí, no era una computadora, porque cuando nos referimos a algo digital, no nos estamos refiriendo a un dispositivo, a una máquina cibernética, por decirlo así. No nos estamos refiriendo a un teléfono, un celular. Con una máquina digital nos referimos a una máquina que funciona con un proceso, con un proceso de codificación que maneje información a partir de unos y ceros. Ese es un sistema digital, ¿no? Una máquina que procesa información que está codificada en unos y ceros, información binaria. Eso es una máquina digital. Ya había máquinas digitales desde hace mucho tiempo. La máquina de Turing, esta máquina era una máquina digital. Si ustedes la ven, no se parece nada a una computadora, porque era una cosa así enorme, ¿no? Como un armatoste lleno de engranes y de bulbos, cables, ¿no? No tenía nada parecido a una interfaz como como una pantalla, no había nada parecido a un teclado, no había nada parecido a un mouse, ¿no? Pero una máquina digital porque funcionaba a base de procesar información de esa forma. Entonces, la globalización nos sirve como como lugar de contextualización para entender por qué el Internet surge en un momento histórico determinado. Y ahora, ¿a qué globalización específicamente nos referimos? Hay que matizar el concepto, eh, hay que saber diferenciar entre fenómenos. Porque, por supuesto, la llegada a Colón a América, la conquista de América, fue un proceso de globalización. El imperio musulmán, ¿no? Que gobernó todo Medio Oriente y muchas partes de lo que hoy conocemos como Europa durante miles de años, también fue un proceso de globalización, ¿no? La ruta de la seda, la gran ciudad de Babilonia, los persas tuvieron su momento de emergencia cultural en términos de globalización, pusieron en contacto culturas que estaban dispersas en el espacio y en el tiempo. Entonces, ¿a qué tipo de globalización nos estamos refiriendo? Nos referimos sobre todo a la iniciada a partir, a finales más o menos de los años 60 y que va a tener su auge sobre todo, con la emergencia de las políticas neoliberales en ciertos países a partir de los años 70 y 80. Nos vamos a referir a una globalización que fue sobre todo económica, comienza como un proceso económico,
pero que obviamente no se queda solamente en el aspecto económico y que expande sus brazos para crear su propia cultura, una cultura globalizada, bajo la idea de crear un mundo unificado, un mundo conectado, un mundo en donde diversos lugares del mundo tengan oportunidad de pensarse como miembros de una gran comunidad que ya no opera en términos solo regionales, sino globales. El mundo entonces tiene posibilidad de pensarse a partir de la segunda mitad del siglo XX como un mundo unificado. Hasta ese momento solamente habían existido imperios, ¿no? Estaba el imperio austrohúngaro, estaban colonias, estaba la corona española, estaban los otomanos por ahí, bueno, no, más bien creo que los otomanos ya habían sido ahí medio absorbidos, pero bueno, no, o sea, había imperios, había ciertas regiones del mundo, había colonias, pero no había una comprensión de un mundo conectado y una visión de un mundo global. Y en todo esto la comunicación jugó un papel muy relevante porque fue a través de la comunicación y de los giros comunicativos que se abrió la posibilidad para pensar el mundo en esos términos, en los términos de un mundo global, de un mundo unificado. Piensen cómo vamos a intentar hacer el ejercicio, ¿no? De imaginarnos cómo veía el mundo una persona en los 1400 que le tardaban noticias de una ciudad aledaña, que sabías que estaba a unos cuantos kilómetros, pero pues que se tardaba uno en llegar 5 o 4 días. ¿Qué tipo de conexión afectiva, intelectual, racional podría haber con ella? No digo que no lo hubiera, pero seguramente era mucha menor, porque pues me entero lo que sucede allá meses después de que ocurra, ¿no? O sea, ya es como otro mundo, ellos viven en otra realidad, ¿no? Y ¿qué vamos a decir de otros países, de otras regiones del mundo, de otros continentes? O sea, que un ciudadano de Europa, ¿cómo podía pensar la India? Pues, como la lejana India, ¿no? El lejano Oriente, por ahí vienen esas ideas del lejano Oriente, que los chinos, los chinos, los japoneses, para Europa, para los americanos, ya que estaban de este lado, eran mundos completamente lejanos, ¿no? No había una noción de un mundo compartido. Pero ¿qué pasa cuando de pronto en el mundo hay posibilidad de mandar emisarios y de mandar mensajes y te comienzan a llegar cosas que acaban de pasar hace una semana en otro lugar del mundo, en otra ciudad, en otro continente? Pero ya en una semana tienes posibilidad de enterarte. Y con el auge de los medios y con el avance de los medios, te vas enterando de lo que ocurre allá, de lo que pasó hace 2 días, de lo que pasó ayer o ahorita mismo que tenemos oportunidad de ver la entrega de los Óscares, ¿no? A lo mejor la están viendo de este lado, aquí del lado de la página, de la pantalla, mientras me ven a mí acá y están viendo, y están consultando su Facebook del otro lado, porque así vivimos, ¿no? O sea, en la sociedad es multipantalla. Hoy tenemos una idea de conectividad, tenemos una inversión afectiva con el mundo en términos de una conexión. Porque incluso acá mismo, ustedes pues, están, no sé en dónde estén, ¿no? Pero no estamos cercanos, les aseguro que no estamos cercanos en el espacio. Este, no es por presumir. Yo me encuentro justo ahora en Buenos Aires, ¿no? O sea, estoy en Argentina, estoy realizando una estancia de investigación en el doctorado y tuve que dar esta clase acá, ¿no? Desde acá. Ni siquiera estoy en México. Ustedes seguramente están
en otros espacios, ¿no? Tal vez dentro del mismo país, pero completamente alejados. Entonces, ni siquiera estamos compartiendo el mismo espacio geográfico, pero estamos compartiendo otro espacio. Con esto también nociones como la presencialidad, ¿no?, se dislocan completamente, porque entonces lo que va a ser la comunicación digital, al darnos posibilidad de conectarnos a través de medios técnicos, como bien lo comentaba, ahorita se me fue alguien, pero que dijo que enlazó completamente la tecnología con la globalización, ¿sí? La globalización fue un proceso de tecnificación del mundo también, pero ahora estamos a través de un medio técnico compartiendo el mismo espacio. Con esto la noción de presencialidad está problematizada por lo menos. No podemos decir que no estamos copresentes o que estamos presentes, de cierta manera. Es otro concepto de presencialidad, ¿no? Pero imagínense este concepto de presencialidad. No era posible para un ciudadano, una persona, ¿no? No eran ciudadanos todavía en los 1500, ¿no? O sea, para una persona en 1500 no había posibilidad de pensar esta presencialidad que hoy tenemos. Si vemos los supersónicos, podría parecer chiste, pero algo que era una caricatura y que era futurista para cuando los cibernéticos, esta caricatura, la acabo de decir, se me fue el nombre, ¿no? Los supersónicos. O sea, estaba allí y era una caricatura del futuro, si ustedes quieren, ¿no? Y hoy aquí estamos, ¿no? En una videollamada. Tal vez no en una gran pantalla, ¿no? Y cada vez hacemos videollamadas en instrumentos cada vez más pequeños, pero aquí estamos, en las videollamadas. Eh, algo que fue posible, ¿no? Solo fue posible pensar una videollamada para una persona que convivía con pantallas, ¿no? Si comenzamos a pensar las visiones futuristas del mundo, ¿no? Las visiones futuristas que comenzaron a pensar que con algún dispositivo, con algún tipo de dispositivo, esa ibas a poder ver en una pantalla a un ser querido o te vas a poder comunicarte con otra persona a través de una pantalla, comienzan a aparecer ese tipo de visiones futuristas. Justo ahora no recuerdo la fuente en la que lo leí, pero la voy a checar y se las comparto. Pero ese tipo de visiones futuristas solo comenzaron a aparecer alrededor de los 1880 y tantos. Es decir, en un mundo en donde ya existía o comenzó a existir el cine, ¿no? Porque el cine fue la primera pantalla que tuvimos frente a nuestros ojos. Fue la primera pantalla que nos apareció allí de frente, ¿no? Antes no existían las pantallas, existían un escenario, ¿no? Existía un escenario eh, con gente que pasaba ahí enfrente, ¿no? Existía un marco, sí existían marcos, claro que sí, existía algo que enmarcaba un espacio, como era un teatro, ¿no? Sí había los teatros, un teatro itinerante, pero ese marco que delimitaba a esos actores que estaban en escena representando una obra cualesquiera, ese marco dio la posibilidad de pensar, ¿y si ese marco lo volvemos una superficie plana en la que proyectemos cosas, ¿no? Una proyección, por ejemplo, ya existía una proyección. Cómo pintaba Miguel Ángel, cómo pintaba Da Vinci, cómo pintaban estos tipos a través de una cámara oscura, ¿no? Un cuartito que dejaba pasar la luz por un cuadro pequeño, y a través de ese cuadro pequeño, ahorita leo tu comentario en el chat, a través de ese cuadrito pequeño pasaba la luz, ¿no? Entonces, sí había la idea de la proyección, pero la proyección era natural, ¿no? O sea, era un hoyo y la proyección lo hacía, ¿qué era? Era la luz, ¿no? La luz natural que existe en el mundo. Pasaba a través de ese hoyito, ¡fum! Se proyectaba la imagen. Y de pronto a alguien se le ocurrió que esa proyección podría hacerse no con la luz natural, la luz que existe en el mundo, sino proyectada por algo. Entonces ya teníamos la noción de la proyección
y ya teníamos la noción de un encuadre. Y de pronto, el cine, ¡pum!, crea la síntesis técnica de la proyección y de un encuadre, pero vuelve ambas cosas soportes técnicos y los une, ¿no? Y entonces la gente pudo tener oportunidad de comenzar a imaginar que en el futuro iba a haber una pantalla que iba a ser más pequeña, que ibas a poder portar, ¿no? Y lo más pequeño que se les podía ocurrir en esa época o que se les ocurría, la mayoría de los dispositivos que se les ocurren son del tamaño de una tele, ¿no? Hoy ya lo superamos por mucho, pero se les ocurría algo del tamaño de una tele, ¿no? O sea, pero fíjense cómo la imaginación misma se va posibilitando porque existen cosas previas que se van montando. Y esa también es la historia de los medios. La historia de los medios no es, podemos también leerla como la historia de la percepción y de las formas de percibir. ¿Cómo percibo algo? Y después, ¿cómo hago que ese algo que yo percibo lo modifico o lo llevo más allá o lo integro a otra cosa a través de un medio técnico? También la comunicación podría leerse en términos de una historia de artefactos, de una historia de objetos. Tenemos objetos asociados, ¿no? El primer gran objeto comunicativo, quién sabe qué fue, pero muy probablemente fue una roca afilada que talló una piedra. Tal vez incluso hubo algo antes, un gruñido, ¿no? Hubo un gruñido que significó algo, que dijo, no vayas por allá porque te vas a porque va a salirte un animal que te va a matar, vente para acá, ¿no? Un gruñido que después se juntó con otra cosa que te dijo, que le dijo a otra persona, quédate acá porque aquí hay comida, ¿no? Y después fue posible pensar, tal vez porque vieron las garras de algo en una roca, que yo también, que con esto podía yo también marcar la roca, ¿no? O sea, poco a poco, fíjense, nos fuimos muy atrás, pero que la imaginación comunicativa puede irse por allá, ¿saben? Puede irse por ese lado. La comunicación puede ser leída en clave de una historia de artefactos, de interfaces, de una historia de procesos, de transmisión, de una historia de percepción, ¿no? Por ahí. Leo en el chat. Diego Arturo nos dice, justo en la película de Volver al Futuro hay muchas visiones futuristas en donde existía todo lo que hoy en día tenemos. Claro que sí, justo, justo. Y es una película justo de los setentas, ¿no? Si mal no recuerdo. Es setentera, Volver al Futuro. Y hoy ya lo tenemos, ¿no? Por supuesto, también tenemos otros futuros que no tenemos hoy. También hay futuros a los que todavía no hemos llegado, ¿no? En el mismo Volver al Futuro tenemos carros que vuelan y pues hoy no tenemos que ningún carro que vuela todavía, ¿no? Tenemos todavía aviones, no tenemos carros que vuelan, ¿no? Este, y en el mayor acto de ciencia ficción del mundo todavía no tenemos casa a todas y todos, ¿no? Este, Se nos ha ocurrido ir a la luna, pero no se nos ha ocurrido darle de comer a absolutamente todo el mundo. Y no se nos ha ocurrido que todo el mundo tenga posibilidad de vivir bien. Todavía no se nos ocurre. Fíjense, o sea, es curioso. La imaginación también habilita cosas e inhabilita otras. Entonces, en ese sentido, ¿no? Si alguien tiene un comentario, por favor, levante la mano y le doy la palabra. Ahorita le cedo la palabra con una pregunta que tengo por ahí. Entonces, si leemos la historia de la comunicación en términos de artefactos, de percepción, de lo sensible, podemos también, entonces vamos a situarnos así para la comunicación aplicada al mundo digital o a un mundo que convive con un artefacto que te da la posibilidad de comunicarte a grandes distancias en términos instantáneos. ¿Qué efecto tuvo eso en la historia? ¿No? La globalización es justo ese lugar
en donde se alumbra y se toma en serio la posibilidad de crear un artefacto comunicativo que nos dé la posibilidad de conectarnos y de comunicarnos rápidamente. Porque entonces, porque vamos a tener en la base una preocupación, sí, primeramente económica. La globalización fue un proceso primeramente económico. Necesitábamos comenzar a comerciar ya no solamente con nuestras regiones, sino con el mundo entero. También fue un proyecto político, la globalización, como nos comenta Hugo Facio, ¿no? Considerándolo en términos de la contemporaneidad. También fue un fenómeno político la globalización. No es casual que la idea de un mundo conectado surja después de la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial va a ser un parteaguas para el mundo occidental. En general, para el mundo en general, para el mundo occidental, y después el mundo occidental va a hacer que sea un parteaguas para todo el resto del mundo, ¿no? En su visión totalizadora. Pero bueno, así fue el asunto. Va a ser un parteaguas para el mundo occidental, porque va a ser un momento en donde se van a mostrar las costuras de las consecuencias más bien de qué sucede cuando hay gente que cree que puede encarnar lo político y que puede decidir por absolutamente todo el mundo, ¿no? Los totalitarismos del siglo XX van a marcar un precedente de los peligros que tiene concentrar el poder en una sola figura. Y vamos a tener los ejemplos en Stalin, ¿no? En la URSS, y vamos a tener el ejemplo con Hitler en Alemania. Entonces el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, y ustedes dirán, ¿todo esto para qué, no? Pero es que el mundo después de la Segunda Guerra Mundial, digo, eso no puede volver a repetirse. O sea, no podemos que el mundo, no, eso no puede volver a pasar, ¿no? No puede volver a pasar que un Stalin mate de hambre a su población porque decidió tomar decisiones unilateralmente y nadie le puso un alto. No puede volver a pasar que haya un líder político que crea que su visión de nación se crea a partir de la extinción de todo un pueblo, como los judíos. Hoy los judíos son muy villanos para los palestinos, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa de la historia. Fíjense la historia cómo se va moviendo. Entonces, la Segunda Guerra Mundial marca un precedente y de ahí surge también la idea de la globalización, porque los campos de concentración fueron posibles porque nadie se enteraba. Realmente los campos de concentración, la gente, el mundo, los enemigos de Alemania, se van a enterar de lo que pasaba en Alemania. Ahora te doy la palabra, Mariana, hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial. Si allá todavía cachan una película que se llama El juicio del siglo, los juicios de Nuremberg, que trata justamente los juicios en donde fueron enjuiciados, valga la redundancia, los últimos oficiales nazis, ¿no? Y hasta ese momento, hasta que se acaba la guerra mundial, se descubren los campos de concentración en la Alemania. Entonces, la idea de un mundo compartido también tiene eso como referencia. Ay, ya me pegué. Tiene eso como referencia. La idea de tenemos que establecer mecanismos de vigilancia para que no haya alguien que esté matando a su población sistemáticamente y el resto de países no tengan ni idea de por qué. Mariana, te escuchamos. Hola, profe, buenas noches. Buenas noches. Eh, bueno, pues sí es muy importante esto que menciona de la globalización en su origen económico y político y cómo la comunicación viene a, viene a ser también una mercancía que se mueve a través del mundo, ¿no? La información tiene cierto valor, valor económico, valor político, valor social. En esta, o sea, bueno, usted mencionaba este ejemplo de los totalitarismos y demás, y cómo una persona pudo hacer eso sin que el resto del mundo se enterara. Sin embargo,
pues ahorita hay otras personas haciendo cosas peores y el resto del mundo está mirando. Tú sabes. Y nada más estamos mirando, ¿no? Nada más nos Justo. quedamos ahí viendo, nos llega un montón de información de todos lados, y hay foros, y hay chats, y hay discusiones, pero nada más ahí se queda, el problema sigue ocurriendo. Ujú. Entonces creo que sí estamos como un paso atrás de, en términos sociales para la globalización. O sea, sí, se ha avanzado mucho, sí, mira, ya puedes saber en este momento lo que está haciendo alguien allá en Timbuktu, pero igual no te importa, porque ya tienes tanta información en la cabeza que pues allá que siga pasando, porque yo aquí me tengo que ocupar de qué voy a comer mañana. Entonces, sí Así es es. como una idea muy bonita en el papel, cómo inició esto, tratar de conectar al mundo, tratar de que todos lleguemos a la cima, que todos tengamos todo, pero pues en realidad no, en realidad fue más bien como un sistema de control, un sistema o sea, estas organizaciones mundiales que fueron más importantes ya que un Estado, Ujú. Justo. pues al final tienen tal poder que el Estado como Estado-nación pues no puede ya ni siquiera establecer una política que le ayude a toda tu población a no tener hambre, porque entonces te metes en una bronca con el Banco Mundial y te metes en una bronca con el Comunista. Fondo Monetario. Entonces, esa es Terrible. mi participación. Zurdo de mierda, va a decir el presidente acá de Milei, ¿no? Si piensas en eso. Gracias, Mariana. Tocas eh, dos cosas bien interesantes, ¿no? Eh, bueno, pregunto si alguien más tiene una intervención por ahí, si no, María Valeria, te escuchamos y ahorita elaboramos de lo que comentaste, Mariana. Comentaste cosas muy valiosas. Te escuchamos, Valeria. Precisamente coincido con la compañera Mariana, son cosas muy, muy, muy como que incongruentes, ¿no? Como humanidad. Y sobre Sí, todo sí. ahí aborda el tema que fue la unidad, la actividad 1.2, que Ujú. precisamente la preocupación de las sociedades de la información y el conocimiento, precisamente ese es el punto, yo lo comprendí así, en el que, ok, ya tenemos esto, ya tenemos aquello, pero ¿ahora qué, no? Excelente. Desde la perspectiva de somos como revolucionarios de sillón, como que estamos nada más observando. Y precisamente eso es un punto muy importante en las sociedades del conocimiento, porque decía que ya está el conocimiento ahí, las barreras, pues la brecha digital, ¿no? Tan solo de lo que mencionaba en el texto, que aproximadamente 70 personas en México tenían la posibilidad de una conexión al globo, 70 Ujú. de mil, ¿no? Era como que éramos el país más rezagado en la comunicación global. Entonces, ¿qué íbamos Ujú. a hacer como ciudadanos, como gobiernos, como estudiantes, como comunicólogos? ¿Qué vamos a transmitir? ¿Qué vamos a comunicar? ¿Qué vamos a difundir? Y eso es real, es verídico, lo inventó una IA. O sea, creo que esta materia nos va a dar para mucho, mucho, mucho. Y pues nada, coincidía completamente con mi compañera, eso era todo. Excelente, Valeria. También tocas justo otra cosa. Vamos a ver si alguien más quiere tomar la palabra y ahorita elaboro. ¿Alguien más quiere dar un comentario con respecto a lo que dijeron sus compañeras o con respecto a lo que se ha dicho? Mm, Venga, sí. Citlali, te escuchamos. Bueno, pues yo creo que justamente como retomando eso que dicen de que se pasa de ser una sociedad de la información a una sociedad de conocimiento, porque justamente pues el papel aquí es interpretar, analizar y procesar todos estos, porque al final de cuentas somos sistemas mediáticos transnacionales y ese es como el objeto de la globalización, ¿no? Que Justo. estamos en una expansión global, como de flujos comunicativos, por así decirlo, en donde estamos expuestos ante diversos tipos de discursos y así, ¿no? Entonces, justamente aquí es como que uno tiene que analizar a qué estamos expuestos, ¿no? Totalmente. Ujú. Sí, bueno, eso. Perfecto. No, está bien, está excelente. Gracias, Citlali. Justamente, eh,
pusieron sobre la mesa cosas bien, bien interesantes que justamente están completamente relacionadas con esto, ¿no? Pongo en pausa un poco esa genealogía para atender en esta idea de la exposición, ¿no? Justo lo que hizo la globalización fue aumentar la exposición a discursos. ¿Y por qué aumentó la exposición a los discursos? Porque puso en el centro a la comunicación como algo relevante, porque, como bien dijiste, Mariana, la comunicación obtiene valor y entra al circuito de cosas que pueden ser pensadas como mercancías. Antes de la globalización, ¿no? La comunicación en sí misma como proceso de creación de sentido, de creación de significado o como mera transmisión de información, era valorada. Claro que sí, ¿no? Si leemos El Príncipe de Maquiavelo, el príncipe tiene consejos de comunicación, ¿no? Para un gobernante, para cómo alguien que gobierna debe dosificar la información o cómo debe dejar saber ciertas cosas, pero un poco para qué, para, o sea, para manejar el aspecto de gobernar, ¿no? La comunicación no es como que no tuviera una importancia capital a lo largo del mundo y de nuestras versiones como humanidad. Sin embargo, la comunicación obtiene valor a partir del momento de globalización, este que estamos hablando, este que comienza en su germen al final de la Segunda Guerra Mundial y que va a encontrar así su boom su fuerza primordial a finales de los 70, todos los 80 y todos los 90, van a ser 2 décadas por lo menos en donde se va a intentar crear un mundo globalizado. Yo pensaría que después de los 2000 son ya la expresión de un mundo ya interconectado y que va afinando las formas en las que está conectado, ¿no? Pero a partir del 2000 ya podríamos pensar el mundo en términos globales, ¿no? Pero bueno, ahorita vamos emblocando. Fíjense cómo se van uniendo las cosas, van encajando. La comunicación entonces comienza a volverse una mercancía y comienza a dejar de ser solamente un aspecto más de lo humano, que se puede manipular, que se puede utilizar para la propaganda, ¿no? Como en el cine, para la expresión humana como en el arte, para la vanguardia como los artistas, las artistas, como forma de protesta con los feminismos en los 70, o sea, anteriormente, ¿no? Para las sufragistas, para muchas cosas. Pero a partir de este proceso de globalización, la comunicación entra de lleno en el mundo de las mercancías. Y el mundo, lo dijiste espléndidamente, Mariana, y, y el hecho de que la comunicación deje de ser solamente un proceso humano o de expresión, de expresividad, o algo que se puede manipular de pronto desde diversos lados, y que pase a entrar este circuito de, porque eso es lo que significa también una mercancía, que entra a un circuito específico de producción, de distribución y de consumo. La metimos en este circuito, un circuito que anteriormente estaba, que no es que no existiera, ¿no? Se produce información, circulaba de cierta manera y se consumía de cierta manera, pero no necesariamente asociada a los términos del capital, ¿no? El capital no como una entidad, no como una entidad ahí como súper, bueno, iba a decir abstracta, pero sí es abstracta, pero bueno, ¿no? O sea, no como una entidad moral que ahorita vamos a analizar en términos negativos. Sí hay que analizarla en términos negativos, pero antes de llegar a eso hay que ver cómo funciona. Eh, sino como un proceso de abstracción, un proceso que va a extraer
de ese circuito de producción, distribución y consumo, algo que está orientado principalmente a la generación de valor y no de un valor cualquiera, no de un valor de uso, nos diría Karl Marx, nos diría el propio Marx, ¿no? El valor de uso, pues eso, el valor de ¿para qué me sirve algo? Pues ese es el valor de uso. Cuando yo adquiero algo es ¿para qué me sirve? ¿No? ¿Qué necesidad me cubre? Ese es el valor de uso, ¿no? Y toda mercancía, todo producto tiene ese valor per se, ¿no? Sino en los términos del valor específicamente capitalista, que va a estar asociado a otro tipo de fenómenos como son la explotación laboral, como son la creación de una plusvalía, es decir, de un excedente de valor que se reparte desigualmente y que va a crear aquí además, una división del trabajo, ¿no? Por eso estamos estudiando también comunicación. Con esto no quiero que se sientan ya alienados, decir, no, pues ya fue todo eso, ¿no? Pues estamos en ese mundo, vivimos en esos términos, ¿no? Pero la facultad está creando y muchas otras facultades crean profesionales en la comunicación porque hay una división del trabajo basado en la producción de comunicación. Fíjense, la comunicación se volvió ya no un arte, ya no algo que era específico del saber gobernar, repito el ejemplo del príncipe, ¿no? O de el comerciante, de la figura del comerciante, que era necesario que tuviera actividad, que tuviera habilidades comunicativas para vender sus cosas, o no, no, o sea, para hacer el trueque ahí por ahí, no, 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 sino como algo de lo cual puedo crear y hay entidades que se benefician de ese circuito de creación, de producción, de distribución y de consumo y que va a necesitar gente que sepa todos esos saberes de cómo producir comunicación. Esa es la labor del comunicólogo, de la comunicóloga. Ustedes van a trabajar, si se van a dedicar a esto, o si ya se dedican, o si ya se han dedicado a la comunicación, ustedes, yo, todos los comunicólogos trabajamos de producir comunicación, de analizar comunicación, de consumir comunicación. Entonces la comunicación para la globalización va a ser fundamental porque la va a necesitar para integrarla a los circuitos del capital. Porque la globalización en su dimensión económica va a necesitar de comunicaciones más rápidas, más eficaces, para poder decir, oye, allá te voy a llegar, te van a llegar 20 cargamentos de la Bubus, ¿no? O sea, necesito que me confirmes que ya te llegaron, porque si no, pues, bueno, porque si no acá se me muere la operación. Lo va a necesitar procesos de comunicación más rápida. La globalización en su dimensión política va a necesitar la difusión de información para saber lo que está pasando al interior de un país, para poder exponer a discursos, como nos dice Citlali, ¿no? Para aumentar la exposición a discursos, para a saber qué hacer con la sociedad de la información y el conocimiento, qué va a pasar con toda esa producción de información. Y eso es lo que la sociedad la sociedad de la información, ¿no? Va a tener en su base y las preocupaciones que leemos. A lo mejor ustedes podrían pensar, o no sé si les cruzó de pronto por la mente, esto es una lectura ya viejilla, ¿no? O sea, este contexto ya no es el nuestro. Ese era el punto, ¿no? Que leyeran la discusión de ese momento. ¿Qué les preocupaba a los comunicólogos de ese momento? La preocupación era cómo manejamos esta gran producción de información que está habiendo. Por eso el acceso era un problema, porque en ese momento los textos que ustedes leyeron, el acceso era un problema. El acceso no era para todos. Entonces, se estaba produciendo mucha información porque ya había una colectividad de medios, la radio, el internet, el cine, eso, y se le sumaban ahora las redes sociodigitales, se le sumaban el internet, se le sumaban los sitios web. Se estaba produciendo mucha información. Y como veníamos de un mundo en donde la información era escasa,
Por eso se pensaba que la información tenía un valor intrínseco, ¿no? Hoy ustedes, ¿no? Mariana, Valeria, Citlali, las tres en sus comentarios trajeron a colación la idea de hoy tenemos un mundo súper informado y pues del otro lado del mundo se está cometiendo un genocidio y pues la ONU cruzada de manos, ¿no? O aquí mismo en este país se votó una jornada laboral que permite 12 horas de trabajo y pues está pasando, ¿no? Pero eso es porque hoy la información no significa otra cosa, porque ya vivimos en un mundo en donde el acceso a la información ya no es un problema, ¿no? En ese momento, a finales de los 90, a inicios de los 2000, el acceso era un problema y entonces podíamos pensar el acceso a la información como un bien intrínseco. La información tenía una noción positiva. Era bueno que supieras cosas del mundo, ¿no? Y eso tenía un montón de supuestos debajo, ¿no? La globalización en su dimensión política, a esto iba también con sus raíces en la Segunda Guerra Mundial, tenía raíces liberales, ¿no? Era una política liberal lo que estaba en la base. Y pues digo, hoy nos podemos pelear con el liberalismo, ¿no? En un punto de la historia, el liberalismo significaba las ganas de progresar, ¿no? En un punto de la historia, el liberalismo significaba que no volviera a ocurrir que no volvieran a ocurrir campos de concentración. La idea de un mundo común también estaba en la base, por eso se crea la ONU al final de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La Organización de las Naciones Unidas. En el nombre está un ansia de un mundo común, de un mundo conectado, de una sola humanidad. Fíjense, estamos incluso, hay supuestos incluso filosóficos. Cuando alguien les diga que la filosofía ya no cuenta, pues, la filosofía está en la base de nuestras creencias porque son las suposiciones de eso que ni siquiera estamos cuestionando, pero que está supuesto en lo que ya pensamos, ¿no? Entonces, al crear una institución global como la ONU, una organización de Naciones Unidas, la suposición filosófica era un mundo unido, un solo mundo, es decir, una sola humanidad. La globalización también surge en ese punto, como idea, y después como proyecto al que le van a meter todo el dinero del mundo y todas las necesidades del mundo, ¿no? Ahí mismo también se va a colar, la globalización también va a ser un mundo profundamente anticomunista, ¿no? En ese sentido. No es casualidad que la globalización tenga un segundo impulso después de la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El mundo de los 90, la URSS cae en el 89 y se diluye bueno, el muro de Berlín cae en el 89, con eso fue un golpe brutal, y en el 91 se disuelve la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y el liberalismo político que estaba en la base de la ONU, ¿no? Y que estuvo en la base de la Operación Cóndor también allí en Chile, y que también estuvo en la base de Bahía de Cochinos, de cómo van a ganar los revolucionarios en Cuba, y que también estuvo en la base del estado de bienestar, ¿no? Para que no sea todo malo, también estuvo en la base allí del estado de bienestar, también estuvo en la base de una sociedad de consumo que tenía sus bases en la idea de que había ganas de que la gente pudiera tener su cochecito, su casa con una cerca, su perrito, que viviera a gusto, claro, machista y montado en la dominación masculina, ¿saben? O sea, nunca nada ha sido ni perfecto y ha tenido un montón de visiones por ahí metidas. Pero bueno, ese liberalismo va a tener un segundo aire al final de la caída de la URSS, porque entonces se va a demostrar, entre comillas, pero bueno, va a servir como demostración que el capitalismo funciona y que el capitalismo unido a la democracia, supuestamente, ¿no? Hoy estamos viendo la disolución de este casamiento, o al menos es lo que sostengo en mi tesis doctoral y estoy de acuerdo con otros autores y autoras que así lo ven. Eh, Ese casamiento estuvo ahí en la base, en los 90, ¿no? El casamiento entre capitalismo y democracia. Eso defendían, ¿no? Los capitalistas de los 90 no eran Milei, para nada, no eran Donald Trump.
para nada. Los capitalistas de los 90 eran pro globalización, eran pro migración, eran pro sociedades de la información y el conocimiento, porque se creía que había un casamiento o una relación natural entre capitalismo y democracia, ¿no? Del otro lado estaban los comunistas y sus totalitarismos, por eso se cayeron, ¿no? Supuestamente. Entonces, se van uniendo proyectos, ideas, cosas, ¿no? Entonces, la globalización va a tener entonces, resumiendo, ¿no? Sus comentarios y esto que estamos hilvanando, va a tener en sus supuestos la idea de un mundo compartido como proyecto político y como proyecto económico va a incluir específicamente, va a ser una revolución de mercancías, la globalización, ¿no? La globalización va a poner el acento en la difusión de mercancías, en la circulación global de mercancías, como un proyecto casi humanitario, ¿no? Porque el acceso a las mercancías van a ser sinónimo de desarrollo, progreso, bienestar económico, y durante un tiempo así fue. Hay que reconocerlo, ¿no? O sea, no para decir que el capitalismo es bueno o malo, ¿no? Pero sí pasó, ¿no? El nivel de vida aumentó en las capitales globales, claro, si nos vamos a África, África va a tener otra historia, otro cuento que contar, pero bueno, ¿no? Para el mundo que se alineó a los ideales occidentales, por eso les comenté hace rato, ¿no? Fue un quiebre para el mundo occidental y luego el mundo occidental se encargó de que fuera un quiebre para el resto del mundo, ¿no? Porque hicieron entrar en esa lógica a los chinos, a los coreanos, a los japoneses, y hoy los chinos por eso tienen bodegas en Izazaga, en la Ciudad de México, porque pues le están entrando al juego de la globalización, ¿no? Entendieron el juego de la globalización y hoy Donald Trump ya no quiere jugar ese juego, ¿no? Por eso les digo, estamos viendo hoy la disolución, sostengo que estamos viendo la disolución de ese mundo. Ese ánimo que creó la Organización de las Naciones Unidas al final de la Segunda Guerra Mundial, ese ánimo hoy se está viendo diluido. Por eso hoy la potencia, la primera potencia que está formada por migrantes tiene el presidente que tiene, un Donald Trump, que no quiere migrantes, que no quiere, que quiere ponerle arancel a todo el mundo, ¿no? Cuando antes el principal objetivo era tener un mundo interconectado en donde mis mercancías pudieran llegar, ¿no? Hoy le pone un veto a las mercancías, poniéndole aranceles. Fíjense las paradojas del mundo contemporáneo. Hoy que ya las sociedades de la información y el conocimiento llegaron de pleno al mundo, ¿no? Porque no se puede decir que hoy ya no somos sociedades de la información. Sociedades de la información somos. Y yo también creo que somos sociedades del conocimiento, solo que no necesariamente del conocimiento científico, literal, ilustrado, liberal, ilustrado, que se pensó el que íbamos a hacer en las lecturas que ustedes mismas leyeron. En esas lecturas, la preocupación del concepto de la sociedad de la información y el conocimiento era cómo hacer que la información, una, le llegara a todo el mundo y segunda, cómo hacer que esa información fuera valiosa para que todo el mundo fuera, una vez más, los implícitos filosóficos. Había una idea de que el ciudadano, la ciudadana, ilustrado, la sociedad del conocimiento, ¿cómo era esa sociedad del conocimiento? Era una sociedad científica, liberal, democrática, ¿no? Eso significaba ser una sociedad del conocimiento. Hacia allá íbamos, hacia allá se quería que fuéramos, ¿no? Hoy somos sociedades del conocimiento, pero no sé si necesariamente democráticas, liberales, científicas e ilustradas, ¿no? Con eso no quiero decir que somos sociedades terribles o que el mundo ya se va a acabar. Repito, no suscribo esa idea de ser crítico. Pero hay que ver qué tipo de sociedades del conocimiento, qué hizo esa información y ese conocimiento hoy ya disperso en lo social, ¿no? Y aquí justamente volvería la pregunta a ustedes. ¿Qué fue de las sociedades de la información y el conocimiento basadas en las lecturas que están leyendo, ¿no? Como un primer acercamiento. ¿Y qué ha sucedido de la globalización como proyecto?
Es una pregunta enorme, yo lo sé, amplísima, pero me gustaría escuchar sus comentarios, sus opiniones a partir de esto que estamos hilvanando, ¿no? ¿Cómo ven? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué ha sido de las sociedades del conocimiento y de la información? Y hoy, ¿cuál es la idea de un mundo compartido y la idea de información y también la idea de conocimiento que tenemos hoy? ¿Cómo lo ven? A partir de esto, ¿no? ¿Qué está pasando en las sociedades contemporáneas? ¿Cuál sería su opinión? Estamos en un nivel de opinión, no de saber. Vamos, pero obviamente embloquado con esto que estamos hablando. ¿Cómo lo ven? ¿Cuál sería su perspectiva? Quisiera escucharles. Mariana, te escuchamos. Bueno, pues para empezar esto que le mencionaba, ¿no? Sobre bueno, lo que ya decía usted sobre la globalización, de cómo al parecer la potencia que se encargó de que todos los países o de que los países que eran más prósperos en ese momento metieran la globalización en todos lados, llegara a todos los rincones. Ahorita esa potencia dice, no, ¿sabes qué? Que mejor déjame aquí solito, con mi gente blanca nada más, Además, pero sí necesito de tus recursos, pero sí necesito de otras cosas tuyas, entonces para eso sí está bien. Ahí sí necesitamos intervenir por la libertad. Ese tipo de cosas, ese tipo de ideas que además se hilvanan justo con la comunicación, ¿no? O sea, la manera en la que comunican estas ideas y la manera en la que los países bueno, en la que las personas de los países se toman estas ideas. No puedo creer que ahorita haya una discusión acerca de si está bien o mal un genocidio, ¿no? O sea, es como que, ¿qué? ¿Por qué? ¿Por qué estamos discutiendo si está bien o mal? Pero la hay porque justamente eh, hay un proceso comunicativo que hace que este tipo de debates ocupen demasiado espacio donde no debería de ocuparlo. mm, Y justo por lo que mencionaba también de la sociedad de la información, o sea, tenemos información. ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo la convertimos en conocimiento? ¿Cómo la vamos a utilizar? ¿Cómo la vamos a aplicar? ¿Qué puedo hacer yo con esa información? ¿Qué podemos hacer como sociedad en esa información? Entonces, creo que sí, obviamente sí es una sociedad de la información y sí un poco una sociedad de conocimiento en la premisa en que utilizamos esa información. No solo somos receptores, sino además generamos contenido, generamos discusión, sí hay conocimiento. ¿Hacia dónde va ese conocimiento? Pues creo que eso ya se ve atravesado, tanto por la globalización como por este sistema económico, político, todo eso ya es lo que atraviesa esa información que tenemos y lo que generamos con esa información que tenemos. Nada más. Perfecto, Mariana, muchas gracias. Ahorita elaboramos un poco acerca de las ideas que nos compartes. Vámonos contigo, Héctor, te escuchamos. ¿Qué tal? Bueno, como mencioné en un principio, la globalización ahorita en la sociedad actual ha ocasionado que sea de carácter de inmediatez el conseguir información. Eh, pues en la mayoría de los países, bueno, no puedo decir la mayoría, Ujú. pues tenemos acceso a redes sociales, a dispositivos móviles en los que nos podemos empapar todos los días de conocimiento. Si queremos saber alguna noticia en específica, simplemente lo buscamos y tenemos acceso a esa información al momento. Sin embargo, como mencionaban que todo ya se está convirtiendo en una mercancía, el tener acceso a estas plataformas, sea la que sea, también la están como aventajando para ponernos publicidades y que nosotros sigamos consumiendo. Todas las noticias, por ejemplo, lo que está pasando en los países orientales, pues a final de cuentas es una entrada económica, ¿no? Para, no sé, Estados Unidos y los países que están en guerra. Entonces yo creo que esa influencia de la globalización en la actualidad simplemente nos está haciendo como ser más y más y más consumistas y que todo sea desechable. Bueno, esa es mi perspectiva. Muchas gracias, Héctor. Esas dos, consumismo y desechabilidad.
parecen ideas interesantes. Ahorita evaluamos un poco sobre eso. ¿Quién más quisiera dar su opinión? ¿Cómo lo ven? ¿A partir de dónde venimos? ¿Y cuál sería entonces el estado actual reconociendo esas raíces? ¿Alguien más? Valeria, te escuchamos. Bueno, yo pienso que actualmente la globalización, precisamente como ya es una mercancía de la comunicación, precisamente hay una teoría en la que nosotros como sociedades ya somos pues moldeables, ya somos, pues ya no podemos como pensar desde aquí, sino ya son ideas que nos van implantando, que vemos en todos lados. La información y pues ya este alcance pues mediático que tenemos en la actualidad está creando pues masas, la cultura del consumo, de hecho. Y para muestra un botón, por ejemplo, cuando la gente estaba enardecida por conseguir un vaso de esta marca de cafés. Y entonces dices, bueno, como sociedad y como humanos y como seres pensantes, ¿hacia dónde nos está llevando en realidad la globalización, ¿no? Porque ahí se entendía que las sociedades de la información, del conocimiento, shalala, y los sueños guajiros, ¿no? Utópicos que llevaban a eso. Pero pienso que la globalización ya está generando pues, masas controladas, sometidas, sin criterios, sin una perspectiva. Y yo creo que es eso, que la globalización está creando solo entes consumidores de contenidos, de artículos, de servicios, de bienes, ya ni siquiera son tangibles, son en la nada, ¿no? Que hasta la música, así en todos lados se puede ver, pienso. Esa sería mi aportación. Muy bien, Valeria, muchas gracias. Ahorita elaboramos en torno a ello. Diego quería también comentar. Sí, quisiera empezar hablando sobre lo que habíamos dicho, que la globalización y la comunicación están muy relacionadas o entrelazadas, ya que una se necesita de la otra. También porque siento que al mismo tiempo la comunicación se fortalece con la globalización porque hace que amplíe el alcance a todo el mundo, a las audiencias, que cada vez son más y más y más grandes. También, como usted comentó, que somos sociedades de la información y del conocimiento. Y opino que no, no solo tratamos de como tener el acceso a toda la información, sino que también tenemos que aprender a saber cómo analizarla, interpretarla y pues transformarla en algo útil, en algo que sirva a futuro. Ujú, Por eso pienso que la comunicación tiene un papel muy importante dentro de nuestras sociedades, ya que la información que nosotros damos se interpreta y se convierte en conocimiento que influye en nuestras vidas, tanto en las demás personas. claro, Sería todo. totalmente. Gracias, Diego. Mencionan algo ahí que creo que hay una constante, ¿no? La idea de la influencia, de la referencia, ¿no? Como dices, Valeria, lo expresaste en términos de ya no podemos pensar como de acá, sino que tenemos influencia a nuestro alrededor, ¿no? Yo matizaría quizás que ya no pensamos de acá. Yo más bien mm, emblocaría las dos, ¿sabes? Creo que pensamos de acá, pero pensamos en términos de articular referencias, de articular influencias, ¿no? Hacemos como pensamos en términos de remix, porque hoy tenemos tanta información a la mano, ¿no? Que lo que podemos pensar es una articulación de muchas ideas, referencias, conceptos, nociones que vemos y que nos llegan de afuera, ¿no? La influencia es un fenómeno, comparto la visión, ¿no? Un fenómeno hoy completamente reproducido a lo largo y ancho de nuestras sociedades. Eh, el consumo hoy articula, por supuesto, la lógica de las relaciones, la lógica de la información, del conocimiento, ¿no? Me gusta escucharlos porque el-
Me gusta escucharlos y creo que tenemos que atender justo como esta visión del mundo que comienza a subsumirnos, porque entonces pareciera que vivimos tiempos apocalípticos, ¿no? Que vivimos tiempos en donde pareciera que lo que nos resta o hacia donde nos encaminamos es a alguna forma de apocalipsis. Me gustaría invitarles a que pensemos eh, no en términos de fin del mundo, sino en términos de cuáles han sido las alteraciones a las que se ha visto sujeto el proyecto de mundo occidental que hasta ahora ha dictado las vidas de las sociedades contemporáneas. Porque hoy llegamos al punto que llegamos porque algunos supuestos de ese proceso de globalización, con sus pros y sus contras, se hicieron realidad. O sea, el acceso a la información sí se dio, fue un logro, se logró, ¿no? Hoy, si vemos, hoy si nos vamos a las cifras de INEGI, ¿no? Y del mundo en general, de cuánta gente en el mundo está conectada, la mayoría del país y la mayoría del mundo tiene acceso a Internet, ¿no? La mayoría. Habría que pensar o reflexionar más bien cuáles fueron los efectos de que el acceso a Internet se volviera tan relevante, porque en Internet se encuentra toda la información que tenemos prácticamente generada como humanidad, ese conocimiento general. Marx tiene también ese concepto, el general intellect, el conocimiento general, el intelecto general, que es ese conocimiento acumulado de lo humano. Y ahí está, es innegable, ¿no? Si yo busco desde cómo poner un grifo para el lavabo, hasta cómo conectar a mi internet, aquí está, aquí lo encuentro. Desde cómo crear o cómo hacer una silla de madera. Va a haber un carpintero que hizo un video sobre eso y lo voy a poder ver, hasta varios, y voy a poder contrastar métodos, ¿no? Cómo hacer un arroz, si no se hace, o sea, lo voy a buscar en TikTok, lo puedo buscar en TikTok si lo quiero buscar rápido, o si quiero un video más elaborado, me voy a YouTube, o sea, hay infinidad de videos de cómo hacer arroz, ¿no? Hay infinidad de videos que te explican la teoría marxista. Hay infinidad de videos de todo lo que nos encontremos, ¿no? Videos, textos, libros digitalizados, gente que habla al respecto. Tenemos una cantidad de información enorme. Entonces, eso sí se generó, pero hay que pensar cómo se alteraron ciertas cosas. Y no olvidarnos que una vez que las cosas se logran, comienza una nueva historia. Comienza un nuevo proceso de asimilamiento, de creación, de dispersión. Todo siempre va a tener nuevas dispersiones. El sentido siempre tiene nuevas dispersiones. Las acciones humanas siempre tienen nuevas dispersiones. Citlali, te escucho antes de continuar. Pues de hecho era lo que vi, lo de la hibridación cultural, ¿no? Ujú. O sea, Justo. porque como estas aulas se reinterpretan y se van reconfigurando, eh, y también pues, deberíamos tomar en cuenta que eso no ocurre en un terreno neutral, Es- porque hablábamos de la brecha digital, ¿sí? No, todas estas formas de reconfiguración de identidades se dan, pero no necesariamente por la brecha digital, sino a veces puede suceder por las relaciones de poder entre las distintas naciones y así. Y por eso se decía que en cierta forma también el Estado-nación se tiene que adaptar a la globalización. Creo que fue Thompson el que dijo que no eliminaba, ujú, que ujú. se adaptaba a todas estas formas de hibridación. Bueno, Thompson habla de la hibridación, fue más Sontan y Arena, pero creo que Ujú. mezclando la idea, pues, sí, justamente como dices.
se transforma, ¿no? Todo. Así es. Por supuesto, Citlali, tienes toda la razón. Primero, perdón, perdón, ¿no habías terminado? No, justo. Ah, muy bien. No, gracias. Justo el traer a colación el concepto de hibridación tiene toda la pertinencia del mundo, porque justamente estamos en un mundo, la globalización nos permitió o alumbró un mundo en donde lo híbrido es la condición. Y ojo, la hibridación siempre ha existido como proceso, ¿no? Pero la hibridación se vuelve consciente justamente cuando hay la exposición a discursos, cuando hay la circulación de mercancías, la circulación de información, cuando hay medios técnicos que te permiten comunicarte al otro lado del mundo, dinamitar nuevas formas de imaginar cosas. Entonces, la hibridación se vuelve un proceso necesario de pensar y de hacer consciente, porque entonces nos permite pensar, como bien lo dijiste, que ninguna hibridación se da en un terreno neutral. Es más, cada hibridación es producto de hibridaciones anteriores. Si pensamos en términos de lo puro, no lo vamos a encontrar jamás, ¿no? No vamos a encontrar jamás nada puro, ¿no? Tenemos que justamente extirparnos nociones de que había algo puro a lo que, a lo que hay que regresar, ¿no? Ese es el sustrato. No quiero decir que la idea de la pureza o de que algo puro es per se, es intrínsecamente mala, pero no es casualidad que siempre hayan apelado a algo puro los fascismos, los Donald Trumps, ¿sabes? O sea, la idea de una América que fue grande es la idea de una América que fue pura, ¿no? El America Great, Make America Great Again, que, o sea, es un eslogan estupendo en términos ideológicos, ¿no? Te dice todo el programa ideológico de Donald Trump y lo que desea, ¿no? O sea, analizándolo en términos comunicativos, es un gran lema político. Hagamos América grande de nuevo. Tiene de todo. Tiene nostalgia, tiene firmeza, tiene programa político, tiene todo, ¿no? Pero en la base está la idea de que hay una América pura. Entonces, ahí hay que tener cuidado, justamente, porque lo híbrido siempre ha estado allí, pero el mundo globalizado es más híbrido todavía, ¿no? Porque ya no solamente estamos hablando de hibridaciones locales o de hibridaciones de gente que llegó de regiones cercanas, ¿no? O de ideas de regiones cercanas. No. Hoy tenemos la posibilidad de pensar cosas que están lejanísimas y que acontecen acá, ¿no? Y que se hibridan con cosas de acá. Shari nos escribe, profe, leo su comentario. Algo que me hace pensar de la globalización es que, aunque ha traído avances importantes de tecnología, comunicación, acceso a la información, también me pregunto qué pasa con las personas o comunidades a las que esa información o esas oportunidades todavía no les llegan. Por supuesto, sigue habiendo rezagados de la globalización, ¿no? A veces se habla de la globalización como si realmente todo fuera accesible para todos, pero en la práctica sigue existiendo muchas desigualdades en el acceso a la educación, tecnologías y el conocimiento. También creo que en este contexto es importante cuestionar la información que recibimos. Hoy circula mucho, una enorme cantidad de contenidos y muchas veces no sabemos qué es realmente confiable. Incluso en las redes sociales, que en teoría nos conectan con el mundo, a veces también pueden nublar nuestra percepción de lo que está pasando en la realidad, porque muchas cosas que vemos terminan siendo versiones parciales o incluso ficticias de los hechos. Por eso pienso que la globalización tiene esas dos caras que también se mencionan en las lecturas. Por un lado están las visiones optimistas que destacan el acceso a la información y los avances tecnológicos, pero por otro lado están las visiones críticas que señalan que esos procesos también pueden ampliar las desigualdades y las brechas sociales. Muchas gracias, Shari, no te preocupes. Gracias por el comentario. Y esto que comentas también es fundamental que lo analicemos porque, híjole, esto que pones al final, ¿no? Terminan siendo versiones parciales o incluso ficticias de los hechos. Hoy convivimos con la ficción. Fíjense, o sea, es que estamos en tiempos, les invitaría a no pensar el mundo que vivimos en términos apocalípticos.
vamos a pensarlo en términos de una alteración incluso antropológica. Hoy convivimos con la ficción en nuestros muros de Facebook, en nuestros muros de TikTok, ¿no? Porque hoy convivimos con historias, con videos que se jalan de lo real, pero que construyen un hecho ficticio, que te alteran y te dicen, hubo una explosión en tal parte, y ahí estás viendo la explosión, pero, oh, desilusión, es un video hecho con inteligencia artificial. Hoy la comunicación está atravesada por producciones comunicativas realizadas por no humanos. Ni siquiera hubo un humano detrás, ¿no? No en primer término, que se haya dedicado a producir la mentira, ¿no? Antes teníamos un Lore de Mola que hacía allí el juego de estar debajo de un árbol, ¿no? Para decir, ay, están matando un ciudadano, ¿no? Y, o sea, se tomó el tiempo de crear la mentira, ¿no? O sea, antes había humanos que se daban, y sigue habiéndolos, pues, o gente en general que se daba el tiempo de crear mentiras, ¿no? Este, eh, o, o- o o los que aman o los que según la 4T no tienen ni una sola fisura, ¿no? Y también dicen, es que la oposición, fíjense cómo todo lo malo que es, ¿viste? O sea, hay de todos lados, ¿no? Pero antes solamente había humanos creando mentiras. Hoy hay máquinas creando mentiras. Hoy hay algoritmos creando mentiras. Hoy hay procesos automáticos inflando fenómenos, tendencias, discursos, ideas. Es un panorama comunicativo que creo yo que tenemos que entender antes de que nos dé el pánico, porque si nos da el pánico, no vamos a comenzar a saber por dónde pensar a través de la maleza comunicativa en la que nos encontramos hoy. ¿Va? Denme un minutito, ¿vale? Porque necesito conectar la computadora. Denme un minutito para moverme al espacio para poderme conectar. Esperen, un minutito. Listo. Volví. Gracias por la espera. Es que además acá en Argentina los dispositivos, los conectores son distintos. Entonces tuve que poner adaptador y luego conectarla. Entonces es un rollo. Y no en todos que cabe igual. Entonces, eh, repito, hoy estamos en un entorno comunicativo, ¿no? Y para ir cerrando con esas ideas esta sesión, estamos en un entorno comunicativo en donde hoy la comunicación es un fenómeno central. Podemos leer en ese sentido la globalización como un giro comunicativo también dentro de nuestra disciplina. La globalización habilitó la posibilidad que la comunicación produjera valor al producirse, circular
y consumirse. Entonces dejó de ser, no es que lo haya sido antes, vamos a ponerlo en esos términos, dejó de ser inocente la comunicación y se volvió la posibilidad de dictar agendas, de difundir otras mercancías o de volverla a ella misma una mercancía. Y entonces la comunicación comienza, creo que podemos también leer la globalización así, como el punto en donde la comunicación tenía que disociarse más que nunca del primer lugar en donde se produce, que es el cuerpo y el lenguaje. Ya lo había hecho antes, ¿no? Con el cine, la radio, la tele, repito, ¿no? Pero necesitábamos un tipo de comunicación todavía más incorpórea, porque necesitaba que fuera una comunicación todavía más inmediata, más efectiva, más rápida. E Internet fue la tecnología que teníamos a la mano para que la comunicación fuera todo eso que se necesitaba que comenzara a ser. Internet entonces tenemos que analizarlo, contextualizándolo en un mundo globalizado o en un mundo que se intentaba globalizar, porque fue el momento histórico cuando se necesitó Internet, cuando Internet se invocó porque había necesidades o se estaban creando necesidades que iban a ser atendidas a través de un medio técnico en específico. Y como y como la técnica forma parte del mundo moderno, pues prácticamente en su base, ¿no? O sea, necesitamos crear un nuevo medio. Y se creó, llegó, se conjuntaron se conjuntaron los saberes cibernéticos con la computación, con las matemáticas, con los lenguajes digitales, con la capacidad de predicción, con las ideas sobre automatismos, para ensamblar una tecnología que, como veremos en la siguiente unidad, tal vez ya la estén atendiendo, funcionaba a partir de procesos como la digitalización, la reticularidad, es decir, un árbol, ¿no? Un árbol de sentido, de comunicaciones. Eso es la red, un árbol que se interconecta, ¿no? Un medio que pudiera hablar de muchos a muchos, que no dependiera de un solo lugar, ¿no? En donde se resguardara la única copia de algo, ¿no? Sino que pudiera moverse y además moverse rápido, porque a lo mejor puedas tener dos copias de una película en dos cines distintos, pero si eran bombardeados este cine, te quedaba una sola copia en el otro cine, y si los dos cines eran bombardeados, ¡pum!, la copia se perdía para siempre, ¿no? Exigía la globalización una forma de empaquetar la información de manera que pudiera moverse rápidamente. Y además una forma en la que pudiéramos empaquetar la información en caracteres cada vez menores. Y el lenguaje binario nos daba la posibilidad de hacer todo eso, ¿no? Se produjo una cantidad enorme de información y entonces la comunicación, una disciplina que ya existía para entonces, tenía que, y cuyas bases vieron previamente en capítulos anteriores, teorías de la comunicación 1, 2 e introducción, esa disciplina de la comunicación dijo, necesito comenzar a pensar cómo se llaman estas sociedades en donde la información se está produciendo enormemente y donde la información además comienza a circular por diversos lugares, ¿no? ¿Cómo se van a llamar esas sociedades? Bueno, ese fue el concepto, sociedad de la información y el conocimiento. La idea de nombrar esas sociedades globalizadas que ahora convivían con una tecnología en específico. Si se fijan, además, el término sociedad de la información y el conocimiento está muy adherido a unas sociedades que conviven, a la relación entre la sociedad y un solo medio.
el Internet, ¿no? Porque en ese momento pues había que pensar esta tecnología que era nueva, ¿no? O relativamente nueva, y que era donde se estaba produciendo la mayor cantidad de información a niveles nunca antes vistos, ¿no? A medida que avance el curso, sobre todo en la tercera unidad, vamos a volver a pensar en las sociedades, ya no de las de la información y el conocimiento, o sí, pero ya no nombrándolas así, pero sociedades que a más de 30 años de empezar a convivir con ese medio de manera popular y cotidiana, ¿cómo lucen hoy esas sociedades? ¿Qué ha sido de esas sociedades? Esa pregunta que les acabo de hacer, vamos a poder regresar a ella en la tercera unidad, con los materiales de la tercera unidad. Porque entonces vamos a ver, porque ahora en esta primera unidad, y ya para ir cerrando esta sesión, tuvimos oportunidad de checar cómo lucía la sociedad que comenzó a interactuar con este medio y las preocupaciones que tuvo la sociedad que interactuó con este medio, ¿no? Con este medio emergente, cuando se llamaba todavía las nuevas tecnologías. Tal vez a usted, no sé, o sea, a ustedes seguramente, a algunos de ustedes seguramente les haya tocado cuando todo era las nuevas tecnologías, ¿no? Hoy a veces todavía hay quien le llama nuevas tecnologías, pero dices, lleva con nosotros 30 años, ¿no? O sea, entonces eso quiere decir que yo soy muy nuevo, ¿no? O sea, o yo a mis 30 y tantos soy muy nuevo entonces en el mundo, pues tampoco, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el Internet, pues. Entonces, es una tecnología que tiene más de 30 años con nosotros. Si nos vamos a su primera versión, tiene como 50 años con nosotros el Internet, así que, pues nueva, pues tampoco. Pero bueno, en ese momento era nueva tecnología. ¿Cómo lucía? Y esta primera unidad, justamente tuvimos el acercamiento con la globalización a cuál fue la sociedad y las necesidades de esa sociedad que alumbró el Internet, y con la sociedad de la información y el conocimiento, un primer nombre que tuvo esa primera sociedad que interactuó con el Internet como un medio emergente. En la siguiente unidad tendremos oportunidad de estudiar la historia de este medio, un breve repaso por la historia de este medio, cómo fue que el Internet llega a ser lo que es hoy, y vamos a tener oportunidad de conocer cuáles son los procesos en los cuales se basa, ¿no? ¿Qué hace que Internet funcione como funciona? ¿Ok? Ese será tema de la siguiente unidad, pero me gustaría que nos quedáramos por el momento con estas ideas en torno a la globalización y a la sociedad de la información y el conocimiento, ¿vale? Si alguien tiene un comentario extra, les doy la palabra. Si no, terminaríamos por acá esta primera sesión sincrónica de este curso de teorías de la comunicación 3. Si alguien tiene un comentario, levanten la mano. Tomo un sorbito mientras. Vale. Pues vamos cerrando entonces esta sesión. Muchas gracias por estar en esta sesión. Espero que les haya gustado, que hayan tenido, que hayan encontrado ideas fructíferas, algunas dudas, algunas líneas de fuga para comenzar a interpretar o ver retrospectivamente los textos que vamos analizando, y también el sentido de arrancar por acá, ¿vale? Y que les haya también picado un poco la curiosidad de ver qué vamos a seguir viendo ahora que empezamos por el principio, literal, ¿no? O el primer lugar, ¿no? En una genealogía del Internet, bueno, tenemos que empezar por acá, ¿no? Aunque después vayamos a ver un poco más a fondo la creación del Internet, de Internet como tecnología y de la cibercultura, ¿no? En sus afecciones con el mundo social y humano que estuvo metiéndole mano para que el Internet fuera como es, ¿va? Muchas gracias, pásela bonito. Nos vemos la próxima sesión que tendremos, si mal no recuerdo, a finales de abril, ¿no? El 20 de abril, creo. Entonces nos vemos la próxima sesión, pásenla bonito. Buenas noches, nos vemos. Gracias, profesor. Buenas Gracias, noches. Gracias, profe. hasta luego. Hasta luego. Luego, Gracias. bye.